a proliferar, se enganchan el colágeno y ya van a poder retraer. Pero el colágeno que se va a enganchar no es el 3, sino el colágeno 1. Por eso va a haber una remodelación, o sea, un recambio de la cicatriz. Los macrófagos son los que van a producir metaloproteinasas. Proteinasas, o sea, enzimas proteicas, que van a ser dependientes de metal, o sea, de zinc. Aquí tenemos una principal, la colagenasa. La colagenasa es la que va a degradar al colágeno 3 inicial para que los fibroblastos produzcan ya colágeno tipo 1, resistente. Y eso es importante para que este colágeno 3 que vemos acá, ¿no?, en la primera figurita, sea pues eliminado. La cicatriz se pueda remodelar, más bonita, más estética. Esa remodelación comienza ya a los 3 meses después de la herida y va a terminar casi en 2 años. Una remodelación completa. Y vemos la cicatriz como se presenta en la última foto. Es lineal, es pálida y más pequeña. Eso es puro colágeno 1. Además que en esa cicatriz pequeña que vemos en la última foto, ya los miofibroblastos que se han sujetado del colágeno tipo 1 cicatrizal han podido retraerse, se han contraído. Eso ha provocado una retracción de la cicatriz. Y se puede retraer entre 2 a 3 milímetros en 2 a 3 años. Y eso sería una cicatriz ideal. Pero hay anomalías en la reparación de tejidos. Hay defectos de la cicatrización. Uno de esos defectos son pues las heridas crónicas. Recuerden que cuando la inflamación persiste, los intentos de reparación son fracasadas. Un ratito, están llamando de dirección. Aquí podemos observar 2 ejemplos. Úlceras vasculares. Esas úlceras se pueden presentar tanto por trombosis, por varices. Esas serán úlceras venosas. Y miren el aspecto de la pierna. Es una úlcera extendida, un desprendimiento de tejido necrótico extenso. Tan extenso que pues continuamente esa no se va a cicatrizar. Se va a quedar ulcerado porque siempre la lesión va a persistir debido a la inflamación crónica. Las úlceras arteriales, en cambio, son más pequeñas y redondeadas, de bordes muy regulares, contornos definidos y de color rojizos. Pero igual, no cicatrizan, porque aquí pues la úlcera arterial va a presentar lesión vascular, presenta vasculitis con necrosis fibrinoide. Y así la piel pues se va a presentar ulcerada y eso también representa un peligro de infección. Aquí tenemos otro tipo de úlceras crónicas, las úlceras diabéticas y las úlceras por presión. En el pie diabético existe una neuropatía periférica y una vasculopatía periférica, producto de la gran concentración de glucosa en la sangre. Las arteriolas se vuelven gruesas, se esclerosan y pues va a presentarse una arteriolesclerosis hialina en la diabetes, con lo cual va a haber isquemia en la parte distal del pie.
Esa isquemia promueve la necrosis. Y pues como es tejido necrótico, se va a desprender y deja un hueco, una cavidad ulcerosa. Y el paciente no siente dolor. Las úlceras de pie diabético no duelen porque los nervios están dañados, los nervios sensitivos. Y como ocurre en lugares de fricción como la planta del pie en los dedos, pues estas pueden infectarse y después se gangrenan por la infección. Y este pie diabético ya con gangrena húmeda se debe amputar. En la úlcera por presión, como vemos en el dibujito, pacientes que sean inmovilizados por mucho tiempo, estén paralizados o en silla de ruedas, van a presentar presión en las eminencias óseas del cuerpo: codos, cadera, cresta ilíaca, talones. Toda parte ósea se va a comprimir con la piel si está demasiado tiempo apoyado. Y esa compresión va a causar isquemia compresiva. La isquemia con el tiempo se va a presentar necrosis isquémica. Y ese tejido necrótico se desprende, produciendo úlcera. Úlcera que después se va infectando y luego se va profundizando a tejidos como el tejido celular subcutáneo o hasta llegar al músculo. Y los pacientes que tienen este tipo de úlceras crónicas mueren por sepsis, porque estas no se cicatrizan. Mientras persista la inflamación, no hay cicatrización. Aquí tenemos ahora anomalías de la cicatriz. Cicatrización excesiva. Esta se presenta cuando no hay una buena remodelación de la cicatriz. O sea, el colágeno tipo 3 que vemos en la foto microscópica, sigue permaneciendo como colágeno tipo 3. No se reemplaza por el tipo 1. Por lo cual, esa cicatriz se queda grande para siempre. Es una cicatriz que no sobresale los bordes de la herida, pero sí el relieve y el color rojizo se mantiene. Para evitar este tipo de cicatrices hipertróficas hay que utilizar cremas cicatrizantes con zinc. Óxido de zinc es lo importante, porque eso estimula a la formación de metaloproteinasas, el óxido de zinc. Entonces, con esa metaloproteinasa, como la colagenasa, se va a eliminar el colágeno tipo 3 excesivo para que sea sustituido por colágeno tipo 1, que es el adecuado. El queloide es una de las cicatrices muy abundantes. Es como una masa carnosa que sobresale de los bordes de la herida. Por más de que sea una herida incisional, ¿no?, en una cirugía limpia, que se debería reparar por primera intención, mediante los puntos de sutura, acá pues se va a formar excesivo colágeno, como vemos en la foto. Bandas gruesas de colágeno tipo 1. Y eso se debe a un defecto congénito en los genes del colágeno 1. Los fibroblastos ya presentan esta anomalía genética y producen un exceso de colágeno tipo 1 cuando son estimulados por el factor de crecimiento transformador beta, el que produce fibrosis. Entonces, por esa sobreactivación de los fibroblastos, producen más colágeno de lo normal, en exceso, y forman este queloide. Y eso lo van a producir con cualquier tipo de herida. Miren, en el ombligo hay una bolita, ¿no?, de queloide. Eso es por un piercing. Un simple piercing puede formar queloides. Y esa cicatriz grande que vemos es de una apendicectomía. Le han hecho la cirugía, le han quitado el apéndice y un queloide gigante en presencia. Se puede presentar en cualquier persona, pero hay más frecuencia, más prevalencia en las personas de raza negra. Se tiene un queloide y eso se transmite por herencia. Cicatrización excesiva. Aquí se va a presentar el granuloma exuberante, o granulación, mejor dicho, granulación exuberante. Eso se produce cuando las heridas son demasiado extensas.
en superficie. No tanto en profundidad, sino más en superficie, como podemos ver en la piel. Entonces acá, en este tipo de herida, se va a producir una cicatrización mediante tejido de granulación. El tejido de granulación que presenta esos tres elementos, donde acá va a destacar la angiogénesis. Por eso se ve rojo, porque hay muchos nuevos vasos sanguíneos presentes llenos de sangre. Va a haber proliferación de fibroblastos. ¿Bien? Y podemos ver la fibrosis en el contorno de la herida. Solamente el borde que vemos de esta herida tiene ya colágeno. Entonces ahí la herida se va cerrando de a poco. Los bordes blancos que vemos acá ya son cicatrizales, ya tienen colágeno. Esto hay que mantenerlo limpio, siempre desinfectado, para que esta herida pues, no logre inflamarse de nuevo y la cicatriz se pueda cerrar. ¿No? Pero mientras se mantenga roja y grande, es exuberante, porque hay demasiada angiogénesis. Y la última, la contractura. Este tipo de anomalía cicatrizal se produce por quemaduras extensas en la piel. Pueden ser por fuego, por químicos. Estas quemaduras, pues al dañar grandes áreas de la piel, van a producir una cicatrización puramente fibrosa, o sea, solamente de colágeno. Luego hay una regeneración de la epidermis. Simplemente la dermis se ha fibrosado y se pueden formar pues como cordones gruesos de colágeno, tan gruesos que esos producen rigidez de la piel. Con el tiempo esa rigidez va a imposibilitar el movimiento normal de la persona. Esta persona, como tiene cicatriz de contractura en el hombro, ¿no? La parte pectoral, ya no puede levantar el brazo. Imposible. Por más de que la articulación y los músculos estén normales, la piel contracturada, ¿no? Con esta contractura, impide el movimiento del brazo. Es peor en el cuello. Personas con quemaduras en el cuello extensas no van a poder girar la cabeza, mover el cuello. Estas ya son lesiones permanentes. Por eso lo adecuado sería, antes de que cicatrice de esta forma, hacer trasplantes de piel, para que la piel sea flexible. Ahora, si no hay trasplante de piel adecuado, hay tratamientos nuevos con piel de pescado. Eso se coloca como capas de piel de pescado bajo ciertas medidas antisépticas para que eso estimule la regeneración de la piel, que regenere, no tanto la cicatrización fibrosa. Porque llegar a estos límites pues ya es irreversible. Con esto hemos terminado desde la última parte de reparación, el capítulo de inflamación y reparación. Ahora vamos a avanzar en el segundo capítulo, que es el hito, que es trastornos hemodinámicos. Los trastornos hemodinámicos están en dos partes. Al decir hemodinamia, a ver, Brian, ¿qué significa hemodinamia? Hemodinámico. ¿Qué es hemo? ¿Y qué sería dinámico? Movimiento de la sangre. Estamos hablando justamente de la circulación sanguínea, del movimiento de sangre. Alteraciones precisamente de la sangre, su transporte, su circulación y sus componentes. Llámese plasma sanguíneo o elementos formes. Vamos a ver a la sangre. Para entender este capítulo, sus alteraciones, primero vamos a hablar de lo normal, ¿no? Lo fisiológico, para ver lo patológico. Entonces, esta es como una introducción. Agua corporal total. O sea, el agua representa todo nuestro cuerpo. En una persona adulta, normal,
El agua representa casi entre el 50% a 60% de su peso corporal total. Si una persona pesara 70 kilogramos, peso total, ¿cuánto sería el 60% de 70 kilogramos? 60%, ¿no? Eso sería agua corporal total. Simple. Multiplicamos 6 por 7. Es 42. Eso sería el 60% de 70. Ahora, como hablamos de agua, el agua no se mide en kilogramos, se mide en litros, ¿no? Es volumen. 42 litros. 42 litros presenta una persona en su cuerpo. ¿Dónde están esos 42 litros? En dos lugares. O está dentro de las células, intracelular, o está fuera de las células, extracelular. Por eso hay esos dos tipos de líquidos, ¿no? Intra y extracelular. Ahora, si hablamos de líquido intracelular, es el citosol. Ese es el citosol de las células, de cada tejido. Ahora, el líquido extracelular, pues será el espacio intersticial. En este espacio intersticio, ahí también se presenta agua. Y un lugar más, dentro de los vasos, sean vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Entonces van a haber dos tipos de líquidos extracelulares: líquido intersticial y líquido intravascular. Los dos empiezan con I. Entonces, de esta manera, el agua corporal total tiene dos compartimientos: intracelular y líquido extracelular. Y el extracelular se subdivide en dos: líquido intersticial, líquido intravascular. Ahora, ¿cuánto representa eso? De todo el agua corporal total, como vemos acá, este 60%, el intracelular representa 2/3 partes y el extracelular 1/3 parte. Ahora, ¿cómo podemos representar eso en porcentaje? 40 y 20. Y este 60 lo vamos a dividir en dos, ¿no? 2/3 partes a 40%. Y el peso corporal total es intracelular. Y el restante 20% del peso corporal total es extracelular. Con esto sabemos siempre de que el líquido extracelular siempre va a ser la mitad del intracelular. Si este es 40 intracelular, el otro es la mitad, 20%. Ahora, si hemos dicho que un adulto de 70 kilogramos, el agua corporal total serían 42 litros, calculemos porcentajes. ¿Cuántos litros sería el 40% del peso corporal total? Multiplicamos igual, 4 por 7. ¿Cuánto sería? Golpes. ¿Cuánto sería 4 por 7? 20. ¿Cuánto? 28. De esos 42 litros totales, 28 litros corresponden al líquido intracelular. Ahora vamos con el 20%. 2 por 7, 14 litros serían el líquido extracelular en este adulto. Si sumamos 28 más 14, nos da 42. Ahora, como vemos allá, está subdividido en 5 intravascular y 15% intersticial. Pues hagamos igual la regla. 15, ¿no? 15% intersticial. Siempre es más. 5 apenas el intersticial. 15 más 5, ahí están los 20%. Hay que multiplicar el 5. Si tomamos este 5% por 7,
35. 5 por 7, 35. Recuerden que el 7 estamos tomando de esto, ¿no? Del peso total de la persona adulta. 5 por 100 por 70 kilogramos, 35. A ese 35, como vemos acá, le ponemos la coma. Será 3,5 litros. De esos 14 litros extracelulares, 3,5 litros corresponden al líquido intravascular. Ahora podemos hacer lo mismo, multiplicar 15 por 7. Resultado, 105. Entonces podemos sacarnos 105 y la coma. Y entonces 10,5 litros. Eso corresponde al líquido intersticial. Si sumamos 10,5 más 3,5, nos da 14. 14 litros extracelular. Esto es un cálculo aproximado. Hay que tener en cuenta que el peso del paciente no puede ser exacto, ni tampoco esa distribución, pero es un cálculo nada más. Ahora, entre hombres y mujeres no tenemos la misma distribución, como vemos acá. El hombre puede tener un 60% de agua corporal total, pero una mujer adulta tiene el 50% de agua corporal total. Cambia. Y eso se debe a que la mujer tiene más distribución de grasa corporal. Y la grasa repele al agua. Agua y aceite no se mezclan. Hay más grasa en la parte gluteal y de las glándulas mamarias. Por eso hay más parte sólida, de líquido. Ahora la distribución varía también con la edad. Vemos que en la vida intrauterina, un feto presenta mucha agua corporal total, 90% de su peso. Y eso se debe a que los tejidos fetales están inmaduros, están en desarrollo recién. Por eso son gelatinosos, no tienen mucha agua. Un recién nacido, vean cómo baja a 80% de agua corporal total, está en pleno desarrollo. En la etapa de la niñez, baja 70% el agua. Ya adultos, 60-65% en varones, 50-55% en mujeres. Y en ancianos, 50%, ¿no? 55%. Eso se debe, jóvenes, a la deshidratación. A mayor edad también perdemos agua, especialmente en la piel se pierde agua. Por eso la piel aparece arrugada y seca en los ancianos, por la pérdida de agua en la dermis. Entonces, ¿qué uno tendría que hacer para mantener una piel joven por más tiempo? Hidratarse, tomar más agua. Ahora que son jóvenes y la piel es joven, hidratada, mantengan esa hidratación. Usen cremas hidratantes también. Así se va a perder menos agua en la etapa de la vejez. Ahora, todo es un equilibrio. Aquí está la homeostasis. Es un balance. El agua que tenemos en nuestro cuerpo se va recambiando todos los días. Tomamos agua, eliminamos también agua. Y al tomar agua nueva, mediante alimentos, sopas, jugos, refrescos, frutas, también se va a formar agua mediante la oxidación de las mitocondrias, se forman moléculas. Aproximadamente el agua de ingresos cada día es de unos 2.000 mililitros. 2 litros aproximadamente de agua nueva. Y los egresos o las pérdidas de agua va a ser por sudoración en la piel, por la micción de la orina, por la exhalación de vapor a través de los pulmones y por la defecación de heces. Ahí vemos que sumado da también 2.000 mililitros de agua de pérdida. Entonces eso hay un balance, eso crea un balance de ingresos y egresos.
Ahora hay que también conocer de que el agua que nosotros desperdiciamos con la orina, que se va a la taza del inodoro, y luego al alcantarillado, se va hacia los ríos, el agua va a pasar a los cultivos, ¿no? El río abajo, o directamente a las represas, ¿no? Para que se pueda purificar nuevamente el agua y sea potable. Y otra vez esa agua la bebemos. Es un hecho de que el agua que tomamos estuvo ya en otra persona antes. Ha sido metabolizada, ha sido excretada, otra vez la tomamos, el agua que eliminamos va a pasar a otra persona. Así. Porque el agua se recambia. ¿Y quién produce mayor filtración del agua que tenemos en nuestro cuerpo? Son los riñones. Ellos filtran sangre para generar orina y eliminar los desechos, especialmente los nitrogenados como la urea, el amoníaco y el exceso de sales. Eso se va con la orina. Podemos notar que el agua inmediatamente se absorbe. Apenas pasan 5 minutos de haber tomado agua, ese volumen ya está en la sangre, ya forma parte del plasma. Gracias a que en el estómago y en el intestino delgado hay un epitelio cilíndrico con microvelocidades de absorción. Absorben agua que pasa por ósmosis directa y esta pasa hacia la circulación sanguínea. Ya está circulando el agua y es parte del volumen de la sangre. Y luego va a pasar hacia los tejidos. Va a salir agua al intersticio. Y así las células pueden recambiar agua, eliminando agua del citosol al intersticio y metiendo agua nueva. A ver, ¿pueden encender por favor el retroproyector que está arriba? Está justo encima de usted. Ese televisor siempre está tratando de sabotear. Ese es el problema del cable. Gracias. ¿Quién pone de comer? Gracias. Ahorita se va a aclarar. Si no toma mucha agua, va a ir al baño. Rápidamente. Porque estás aumentando la bulimia, está haciendo que los riñones filtren también más sangre. La vejiga se va a llenar más rápido de agua, de orina. Esa es la causa. Ahora, hemos hablado de hemodinámica, ¿verdad? Y aquí no está encendido. Este es el botoncito. Ya está. Dinámica es movimiento. El agua se mueve de un lado a otro. Ahora, ese movimiento se produce gracias a fuerzas de atracción, fuerzas de movimiento, que llaman presión. Toda presión es una fuerza. Hay dos presiones básicas, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. En fisiología nos lleva. La presión hidrostática, como dice acá, es la presión del agua. Estático, o sea, en reposo. No, ahí lo has movido. El agua es el solvente universal. El agua no tiene forma. Siempre va a adoptar la forma del recipiente donde esté contenido, ¿no? Una botella. Ahora, adopta esa forma del recipiente porque el agua empuja hacia las paredes en todas direcciones. Esa es la fuerza hidrostática. Esa es la presión hidrostática que está empujando a las paredes del recipiente. Si yo le hago un agujero a esta botella, se va a salir agua, ¿verdad? Va a haber un chorro de agua. ¿Por qué? Porque esa fuerza hidrostática ya tiene una salida. Entonces el agua va a salir por donde exista un orificio. Ahora depende mucho también la cantidad de agua. Si le hago un orificio, va a salir poca agua, porque hay muy poco volumen.
Pero si la botella estuviese llena de agua, el agua sale con más presión, porque el agua está empujando, ¿verdad?, en todas direcciones. Entonces depende también del volumen de agua. A mayor volumen, mayor presión hidrostática. Eso es un hecho. Y hay que considerar eso en el dilema. La presión coloidosmótica es de los solutos, o sea, los sólidos, como los electrolitos que vemos acá, estos minerales, sodio, cloro, potasio, calcio. Todos estos electrolitos ejercen una presión osmótica. Ya sabemos qué es ósmosis. Ósmosis es el movimiento de agua, disolvente, de un compartimiento de menor cantidad de solutos hacia un compartimento de mayor cantidad de solutos, a través de una membrana semipermeable. Entonces, siempre el agua se va a mover dinámicamente donde haya mayor concentración de solutos, donde sea hipertónico. Pero acá estamos viendo dos compartimientos en perfecto balance, donde hay electrolitos en un lado y en el otro, y es isotónico. Por lo cual el agua también se va a mover en ambos sentidos. Agua que va a entrar, agua que va a salir, a través de la membrana semipermeable. Bien, eso se llama equilibrio hidroelectrolítico. Ahora, hay otra presión más fuerte, la presión oncótica. La presión oncótica, o también llamada coloidal, es la presión de las proteínas. Y es más fuerte porque las proteínas son grandes, son macromoléculas. Entonces las proteínas también jalan agua, tienen esa fuerza de atracción. Donde haya proteínas presentes, ellos van a traer más agua. Tienen esos dos compartimientos. Uno tiene proteínas, el otro no tiene proteínas. Entonces el agua se va a mover a donde haya más concentración de proteínas. El agua solamente va a ir en una dirección. Ahora, esta presión oncótica o coloidal y esta presión osmótica están combinadas. Por eso muchos textos lo llaman como presión coloido-osmótica. Es la presión de proteínas y electrolitos juntos. Cuando sea solamente de proteínas, vamos a decir que es coloidal u oncótica. Y eso es muy importante también para los edemas. Conocer eso. Ya que estamos hablando de la fisiología y este movimiento de agua entre compartimiento intracelular, intersticial e intravascular, el agua siempre está cambiando de lugar. A través de la sangre, lo realiza mediante la circulación sanguínea. No solamente la sangre se va a mover por presiones, se va a mover gracias a los latidos, a ese movimiento de bombeo del corazón. La contracción cardíaca, la sístole, impulsa la sangre. La diástole, ¿no?, la relajación, hace que la sangre se detenga por breve momento. Y vean cómo acá la sangre, ¿verdad?, tiene un impulso, y otro impulso, y otro impulso. Así está circulando por el cuerpo. Ahora, esto lo llamamos presión sanguínea. Hay dos tipos de presión sanguínea, la arterial y la venosa. ¿Cuál es más fuerte? Arterial. La presión arterial. Y eso se debe a que las arterias están saliendo del corazón, de la bomba que está impulsando la sangre. Por eso es tan fuerte. En cambio, las venas tienen una presión más baja, porque las venas están pues haciendo que la sangre retorne al corazón, porque no tienen suficiente presión. La presión arterial, sistólica y diastólica. Esta es la ósmosis, tan claro. Dos compartimientos separados por una membrana semipermeable con diferente concentración de solutos. Mima, ¿cuál de los dos tiene mayor concentración de solutos? ¿El derecho o izquierdo? El derecho. Entonces el agua se va a mover solamente ese compartimiento, como vemos. Y vean cómo el agua se acumula en el compartimento derecho, donde es hipertónico. Y eso permite un balance. A mayor concentración de solutos, pues mayor concentración de
para que sí exista un balance y sea isotónico. Es como cuando les dije, ¿verdad? La taza de café, si está con demasiado azúcar, muy concentrada, está demasiado dulce. Entonces le aumentamos agua para que esté perfectamente concentrada. Entonces, ahí la ósmosis es el paso o movimiento de agua gracias a la concentración de solutos, sean electrolitos o sean proteínas. El agua se va a mover por presión osmótica o por presión oncótica, o por ambas, ¿no? Presión coloide-osmótica. Entonces, esa es la fuerza de atracción de la ósmosis. Para componentes de la sangre. Estos trastornos hemodinámicos tienen que ver con esto, con los componentes sanguíneos. La sangre se divide en dos componentes. Tenemos al plasma de la sangre, plasma sanguíneo, y los elementos formes de la sangre, los que tienen forma. El plasma, pregunta el examen, tiene tres componentes. El plasma va a presentar agua. El agua es lo que representa el líquido intravascular dentro de los vasos sanguíneos. Y el agua representa 90% del plasma. Por eso la sangre es líquida. 9% del plasma equivale a proteínas plasmáticas. La mayoría de esas proteínas son sintetizadas en el hígado, como la albúmina, que es la principal. Fibrinógeno, proteínas de la coagulación, proteínas enzimáticas del complemento, lipoproteínas y otras menores. Eso representan proteínas plasmáticas que van a presentar presión oncótica, ¿no? La presión coloidal. 1%, ahí están los electrolitos, son muy pequeños, ¿verdad? Esos representan apenas el 1%. Aquí está circulando sodio, cloro, potasio, calcio, ¿no? La calcemia. Están circulando también otros compuestos como hormonas, glucosa, nutrientes, aminoácidos, gases, oxígeno y CO2. Y estos electrolitos ejercen presión osmótica. Los elementos formes son de dos tipos. O son células globulares, ahí tenemos a los glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos, son células verdaderas. Y las plaquetas no son células. ¿Qué son las plaquetas? No son células, ¿no? No son Una célula células. es completa. Son fragmentos celulares. Son pedacitos, si quieren, pedacitos de una célula, del megacariocito. El megacariocito está en la médula ósea. Se va fragmentando y esos pedacitos forman plaquetas, ¿no? Trombocitos. Hay que conocer estos elementos porque gracias a estos hay coagulación. La coagulación se produce por la activación de la cascada de los factores de coagulación. Y las plaquetas. La cascada de coagulación se activa en la superficie de las plaquetas. Y puede formar desde coágulos normales hasta trombos anormales. Ahora, como vemos acá, la hemodinamia, la sangre está circulando todo el tiempo sin parar, porque el corazón está latiendo. A nivel de los capilares sanguíneos, aquí va a haber un cambio importante. El plasma de la sangre se empieza a filtrar por los capilares, porque los capilares son muy delgados. Solo tienen endotelio, plano simple y lámina basal. Entonces, por presión hidrostática, el agua, solo el agua, se empieza a filtrar y sale hacia el espacio intersticial. El agua va a servir para arrastrar nutrientes, pequeñas moléculas, que van a permitir que las células del tejido se puedan alimentar. Las células van a eliminar sus desechos con el citosol, con agua.
Ahora, el agua va a retornar a la sangre por un mecanismo, pero también puede ser drenado por los vasos linfáticos. En este caso, capilares también. Capilares linfáticos que son extremadamente delgados, con endotelio y lámina basal, similares a los capilares, pero con una diferencia. La lámina basal es discontinua, falta en algunos trechos lámina basal en los capilares, y por eso es más fácil la filtración, el ingreso de agua al interior de los vasos. Miren, líquido intravascular pasa a ser líquido intersticial. Entra hacia las células, se vuelve líquido intracelular. Sale de las células, se vuelve otra vez intersticial. Entra a los vasos, se vuelve intravascular. El agua está pasando a todos los espacios. Por eso el agua de la sangre es el plasma y el agua de los linfáticos es la linfa. Es agua que pasa de un lugar a otro. ¿Se entendido esta parte? Vamos a ahora explicar esa misma parte, pero con presiones hidrostática y oncótica. Aquí tenemos al mismo capilar. Miren lo delgadito con su endotelio. Tiene un extremo arterial y el otro extremo es venoso. Hemos dicho que la presión arterial es más fuerte, ¿verdad? Entonces, este extremo arterial del capilar va a tener una presión más fuerte. Y ahí están las dos presiones, en milímetros de mercurio. La presión hidrostática es 35 milímetros de mercurio. La presión oncótica de las proteínas es 25 milímetros de mercurio. ¿Cuál es mayor? La hidrostática, ¿verdad? ¿Por cuánto es mayor? Es más, ¿no? Más 10. Hay una diferencia de más 10 milímetros de mercurio. Y es por eso, por esa diferencia de la presión hidrostática, que el agua empieza a tener filtración. Se va filtrando. ¿Bien? En los capilares. Arrastrando pequeños nutrientes. ¿Bien? Mientras se va filtrando agua, o sea, se va escapando agua del plasma sanguíneo, la presión hidrostática empieza a bajar, porque el agua empieza a bajar su volumen. Y al nivel de la vena, o el extremo venoso del capilar, vean cuánto es la presión hidrostática. 18 milímetros de mercurio. De 35 a 18 es casi la mitad. Y la presión oncótica se sigue manteniendo con 25 milímetros de mercurio, porque las proteínas no pueden salir. Por su gran tamaño, son macromoléculas. Entonces, estas se mantienen en la sangre, manteniendo la misma presión oncótica. Ahora, si vemos la diferencia, 18 hidrostática y 25 oncótica, gana la oncótica, ¿verdad? ¿Por cuánto gana? 7, pero sería 7 negativo. 18 menos 25, menos 7. Y como es una presión negativa, esta succiona, ¿verdad? Reabsorbe. El agua que se ha escapado, otra vez vuelve al capilar, por presión oncótica, porque las proteínas están atrayendo agua por presión negativa. Entonces hay una reabsorción de agua, pero sin nutrientes. Los nutrientes ya ingresaron a las células. ¿Se ha entendido esta parte? Esto es equilibrio, ¿no? Esta es la homeostasis normal de la hemodinamia. Y pues, podemos notar, si hemos entendido ese dibujito, ahora entendemos ese gráfico. Podemos notar la arteria, la arteriola y la vena, ¿verdad? Y en medio, el capilar sanguíneo. En el extremo arterial, como vemos, hay filtración de plasma por la presión hidrostática. Pasa hacia el líquido intersticial, ¿no? Tisular. Y luego el agua regresa hacia el extremo venoso por reabsorción, por la presión oncótica de la sangre, las proteínas. Ahora, no todas el agua regresa.
Del 100% que se ha filtrado, regresa casi un 90%. ¿Bien? ¿Qué pasó entonces con el 10%? Ese 10% se mantiene como líquido tisular, pero se va a ir acumulando de a poco. Cada vez se acumula ese 10%, entonces puede causar edema en el tejido. Para evitar esa acumulación, ahí van a estar pues los capilares linfáticos. Los capilares que van a drenar el exceso de líquido intersticial. Entonces ese 10% que no ha regresado hacia la sangre, pues se va a drenar por los capilares linfáticos. Por eso su función, pregunta del examen, la función de los capilares linfáticos es drenar linfático. Y la palabra lo dice todo, ¿no? Drenaje. Cuando vemos en las calles, hay drenaje en las calles. Hay un sistema de alcantarillado. Cuando llueve y se acumula agua de la lluvia, las alcantarillas recogen el exceso de agua. Pasa un drenaje. ¿Y si el sistema linfático es inestable? ¿Qué pasaría si el sistema linfático, ¿no?, es inestable? Si estuviese tapado, obstruido, no hay ese drenaje linfático. Entonces el agua se acumula en el intersticio. Y esto va a provocar edema, acumulación de agua intersticial. Es como en las alcantarillas. Si se tapan por basura, la calle se va a inundar en la lluvia. Inundación como si fuese un edema. Porque no hay drenaje. Entonces, esas son las dos presiones tan importantes. La coloidosmótica, especialmente la coloidal broncótica, y la hidrostática, que permiten el movimiento del agua entre dos espacios, intravascular e intersticial. Ahora, en el cuerpo hay un cuarto espacio, el espacio de las cavidades corporales. Hay ciertos lugares del cuerpo, como vemos acá varios ejemplos, que contienen líquido, tienen agua. Aquí tenemos al líquido cefalorraquídeo, que está en los ventrículos cerebrales, conducto raquídeo de médula, espacio subaracnoideo, ¿no?, de las meninges. Tenemos el humor vítreo y el humor acuoso, ¿no?, del ojo. En el corazón, en el espacio pericárdico hay líquido pericárdico. Espacio peritoneal tiene líquido peritoneal. Espacio pleural, pues líquido pleural. Y estos tres, especialmente estos tres lugares, son serosas, son bolsas serosas. Tienen hoja parietal en la pared y hoja visceral, ¿no?, en la víscera, serosa. Como las capas del intestino, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entre hoja parietal de la pared, ¿no?, del abdomen, pared del diafragma, pared de la pelvis y la hoja visceral, ahí está el espacio. Hoja parietal de la pleura, la hoja visceral, ¿no?, pegadito al pulmón. Son para amortiguar, ¿no? Este líquido es como un colchón hidráulico, un colchón de agua para proteger a las vísceras. Aquí en el oído interno también tenemos líquidos, la endolinfa y la perilinfa. Y en las articulaciones sinoviales hay también líquido, articular o sinovial. Es un líquido con mucho ácido hialurónico y lubicina. Ahora, todas estas cavidades reunidas con sus líquidos representan apenas el 1% a 1,5% de agua corporal total. ¿Ves? Ahora sí, con esa breve introducción de agua corporal y su distribución, ahora sí pasamos al tema de trastornos hemodinámicos. Y son esos 8 trastornos. Estos 8 trastornos que vamos a estudiar están así en ese orden en el texto. Vamos a llevar, pues, siempre conociendo la definición.
Como pregunta para el libro 3, porque deben conocer cada definición de cada persona. Les van a hacer preguntas para escribir. Creo que el edema es el que más conozco, ¿no? La acumulación de líquido en el intersticio y cavidades corporales, con lo cual se diga. No lo veo, la pantalla es más blanca. Sin embargo, veo que claro. A ver su pase. Edema, también conocido como hidropesia. Esta es la microcirculación. Vamos a ver. Edema o hidropesia. Ahí está la definición. Todo lo dice el libro. Intersticial, espacio intersticial de los tejidos o en colecciones líquidas en distintas cavidades corporales. Cuando el agua se acumula en esas cavidades, va a tener un nombre especial, dependiendo del lugar. Si hablamos de acá, agua acumulada en el espacio de la pleura, esto se va a llamar hidrotórax, ¿no? Agua en el tórax. En la parte del corazón, pericardio, hidropericardio. O en el peritoneo, pues hidroperitoneo. ¿No? Este prefijo hidro es agua. A veces puede ser de sangre también. Si es de sangre será hemo, hemotórax, hemopericardio, hemoperitoneo. También se conocen como derrames, ¿no? Porque es como un derrame de agua en una cavidad. Derrame pleural, derrame pericárdico, derrame peritoneal. Aunque este tiene un tercer nombre, ascitis. Es un nombre clínico, ascitis, para el derrame peritoneal. Ahora, para conocer el edema, hay que conocer la microcirculación, que ya lo hemos visto en inflamación aguda. Arteriolas, capilares y venulas capilares. De esos 3 puntos nos interesa solamente el capilar sanguíneo, nada más. Y como parte de la microcirculación tenemos a los capilares linfáticos. Bien. Los capilares linfáticos son cerrados, ya en su extremo. Bien. Está cerrado, o sea, no es circular como el aparato circulatorio, es ciego. La reunión de capilares linfáticos van a formar vasos linfáticos después. Los vasos linfáticos son similares a las venas de las piernas, pues presentan válvulas linfáticas para que la linfa no regrese. Van a haber edemas, esas acumulaciones de líquido, que pueden ser localizados y generalizados. Los edemas localizados están en una sola parte del cuerpo, ¿sí? Bien localizado, solo hay un edema. Ahí vemos un señor, ¿no? Con el abdomen distendido. Parece mujer, ¿no? Pero miren el bello pecho. Es hombre. Y eso no es grasa, es pura agua. Entonces, esto es ascitis. Se puede tocar ahí el abdomen, palpar, se va a mover como una bolsa de agua, ¿no? Va a haber ahí un retorno de ondas acuáticas. Aquí vemos también edema. Los párpados están hinchados. Es edema palpebral. A veces sucede por alergias. Un cosmético y una persona puede presentar edema en la cara. Eso se llama angioedema. Aquí está bien localizado, ¿no? En los párpados. Puede ser también por llorar mucho. O sea que cuando uno llora, dicen, están con los ojos hinchados. Está mal dicho, pues porque los ojos no se hinchan. Lo que se hinchan son los párpados. Y eso se debe a que el tejido intersticial de los párpados es laxo, ¿no? La dermis es laxa, por eso se acumula agua. La dermis del resto de la piel es densa. Y aquí en el testículo, normalmente hay una cavidad vaginal, ¿verdad? Hay una túnica vaginal, que es un pequeño arrastre del peritoneo.
Esta túnica vaginal tiene líquido seroso. A veces se puede acumular, producto de un golpe tal vez, en el testículo, y se produce una acumulación de agua, y eso se va a llamar hidrocele. Puede causar compresión del testículo si es masiva. Hidrocele, ¿no? Hidro, agua, cele, cavidad o quiste. Ahora aquí vemos un edema generalizado. Se puede presentar 2 o más edemas al mismo tiempo en el cuerpo, en distintas partes. Entonces la misma persona va a presentar pues, edema en la cara, edema en el peritoneo o ascitis, edema en los pies, puede presentar derrame pleural con derrame pericárdico, un edema en varios lugares. Ahora notamos algo particular aquí. Miren estas huellas. Son de los dedos. Miren, los edemas cuando están debajo de la piel van a ser edemas subcutáneos. Y cuando la piel está hinchada porque hay agua debajo, la vermis, esto se presenta o se puede visualizar como el signo de la fobia. Se presiona ahí la piel y pues se va a marcar una huella, una fobia, o sea, una excavación, ¿no? Porque el agua se está desplazando con la digitalización. Es un signo clínico, ¿no? Edemas subcutáneos. Ahora, hay 2 tipos de edemas, y hablamos de su composición. Edema por exudado y edema por trasudado. ¿Cuál es la diferencia? El exudado es inflamatorio y el trasudado normalmente tiene 4 componentes, que es justamente el aumento de No, esos no son componentes, son causas. causas, que es el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión colónico-osmótica, el aumento del sodio y la obstrucción del drenaje linfático. ¿Alguien estudiado? Esas son causas. Excelente. Lo que estaba diciendo al principio sería como la causa principal, o sea, la diferencia principal, la causa, ¿no? El exudado siempre es inflamatorio, y ya lo hemos visto en inflamación aguda. Lesiones o infecciones producen inflamación del tejido, y cuando hay inflamación va a haber aumento de la permeabilidad capilar. Esos capilares van a presentar pequeñas hendiduras endoteliales, y por eso hay mayor permeabilidad. Se filtra plasma, pero también se filtran proteínas plasmáticas, ¿verdad? Y eso forma exudado. El exudado va a presentar un alto contenido de proteínas plasmáticas. Por eso la densidad es máxima. La densidad proteica alcanza 1020 o más, ¿no? Es mayor a 1020. En cambio, el trasudado nunca, jamás es inflamatorio. La causa justamente son esas alteraciones de la hidrodinamia, aumento de presión hidrostática o disminución de presión colónico-osmótica. Ahora, como solamente sale agua, miren, las proteínas se mantienen, las proteínas no salen. Como solamente hay agua, la densidad es muy baja, no hay proteínas, es muy baja. Va a ser menor a 1012 de densidad, ¿no? Del trasudado. Otra cosa, hay diferentes tipos de exudado. Eso depende del tipo de inflamación que se presente. Hay inflamación purulenta, inflamación serosa, inflamación fibrinosa, inflamación hemorrágica. Eso lo vamos a ver el jueves, ¿no? Mañana con el grupo B. Y dependiendo de esos tipos de inflamación, hay diferentes tipos de exudado. Como el exudado purulento. ¿Qué era el exudado purulento? ¿Qué es el exudado purulento? Pus, correcto, Sánchez. Es pus, una colección de exudado con células muertas, nitrógenos y bacterias. Pus. Ahí vemos las causas. Como ya hemos pasado inflamación aguda,
Ya sabemos que siempre el lugar que tenga lesión o infección está hinchado, porque hay ese aumento de permeabilidad, como vemos, ¿no? Fuga de proteínas. Ya no vamos a hablar del exudado. Vamos a hablar ahora del trasudado. Porque como vemos hay diferentes causas, pero ninguna de estas es inflamatoria. Vean, la presión hidrostática está muy alta, ¿no? Es muy grande la flechita. Si está muy fuerte la presión hidrostática, pues va a haber más filtración de agua. Eso va a provocar acumulación intersticial de líquido y edema. Ahora, la presión hidrocoloidosmótica está muy disminuida, está muy bajita la flecha. Hay pocas proteínas en la sangre, la presión oncótica baja. Y como es muy baja, no existe una buena reabsorción de agua al espacio intravascular. Entonces, si no hay reabsorción, el agua se mantiene en el intersticio del tejido. Ahora puede ser por obstrucción linfática, lo que estaba diciendo hace un momento. Si obstruyen los linfáticos, pues no hay drenaje linfático. El agua se va a mantener, se va a acumular en el tejido. Y una cuarta causa, retención de sodio. Siempre que el sodio esté en algún lugar, por presión osmótica retiene también agua. El sodio jala más volumen de agua y se mantiene ahí. Y si hay sodio retenido con agua, eso aumenta la presión hidrostática. Aquí vamos a ver ejemplos. Ya como ejemplos como tal. Aumento de presión hidrostática. Miren el edema. Cómo está una pierna, ¿no? Muy hinchada, más que la otra. Aquí la causa ha sido una trombosis venosa profunda. O sea, las venas safenas, como vemos acá, profundas, están trombosadas, están llenos de trombos, ¿no? De coágulos, están tapadas. Y como la sangre venosa tiene que retornar, encuentra un obstáculo. Como no puede retornar, se empieza a congestionar la sangre venosa, se llenan las venas de sangre. Y como está mucha sangre en la vena, aumenta la presión hidrostática. Porque hay mucha sangre, mucho volumen. Como aumenta la presión hidrostática, empieza a haber filtración de agua hacia el tejido y la pierna se empieza a hinchar. Miren, todo este edema que vemos en la pierna hinchada es netamente trasudado, solo es agua. Por disminución del drenaje venoso. Está localizado porque una de las dos piernas está edematizada. No son las dos, no es en todo el cuerpo. Ahora, una causa de edema generalizado. Toda insuficiencia del corazón, del hígado y de los riñones produce edema generalizado. Estamos hablando de insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Las tres producen edema generalizado. Por esta razón, aumento de la presión hidrostática. Miren el corazón, tiene que bombear sangre, ¿no? Ahora, si existe una insuficiencia cardíaca, el corazón ya no va a bombear sangre adecuadamente. Y lo que puede pasar es que se vaya llenando de sangre que no pueda bombear. Eso se va a denominar congestión. La acumulación de sangre, ¿no? Congestión. Puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Si hay insuficiencia cardíaca izquierda, los pulmones van a presentar edema. Pero si es del lado derecho, el resto del cuerpo va a presentar edema. Y eso se debe a que en el lado derecho del corazón, en la aurícula derecha, ahí están llegando las venas cavas con el retorno venoso. Entonces, si hay mucha congestión en el lado derecho del corazón, está muy lleno de sangre, las venas no van a poder sacar no van a poder llenar el corazón de sangre.
Entonces las venas se empiezan a congestionar también. Y como hay más volumen de sangre, va a haber aumento de presión hidrostática. Va a haber edema o ascitis en el peritoneo, va a haber derrame pleural, va a haber edemas en los pies, porque la presión venosa está aumentando. Y esa presión venosa aumentada pues produce presión hidrostática aumentada. La otra causa es la disminución de la presión con los osmóticos. Aquí la mejor presión es la de las proteínas, ¿no? La presión coloidal. Si acá tenemos nuestros capilares sanguíneos, normalmente los capilares están con proteínas plasmáticas, ¿verdad? Estas proteínas plasmáticas se mantienen en igual concentración en el extremo arterial y el extremo venoso. ¿Qué pasaría si hay menos concentración de proteínas plasmáticas? La reabsorción hemos dicho que disminuye, ¿verdad? Y eso se debe a que existe pues una concentración baja de proteínas en sangre. Eso se llama hipoproteinemia. Baja, ¿no? Hipoproteínas en sangre. Y como la reabsorción es muy bajita, pues hay acumulación de agua y agua en el líquido intersticial. Ahora, causas de que exista hipoproteinemia. Aquí tenemos tres causas. Una, síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza porque los glomérulos renales están dañados. En el riñón, en estos glomérulos, las proteínas no se filtran. Pero como están dañados esos glomérulos, su membrana basal está rota, las proteínas se van filtrando y se van a ir por la orina. Entonces, en el síndrome nefrótico se va a producir proteinuria, proteínas en orina. ¿No? Se van por la orina, pues disminuyen en la sangre. La insuficiencia renal también produce pérdida de proteínas, proteinuria. Aquí vemos otra causa, hepatopatías, ¿no? Que haya insuficiencia hepática. Aquí la causa es cirrosis hepática, ¿no? Es muy común en el alcoholismo crónico. Si el hígado ya está dañado, está con pocos hepatocitos y mucha cicatriz colagenosa, mucha fibrosis, pues la función hepática disminuye, especialmente la síntesis de proteínas, como la albúmina. Entonces, si hay menos síntesis proteica en el hígado, pues también va a haber hipoproteinemia. Y los pacientes con cirrosis hepática están pues con edemas, especialmente ascitis. Van a morir por muchas causas. Y aquí vemos una tercera, malnutrición proteica. O sea que en la dieta normal no existan proteínas, no se coman proteínas, y el hígado no va a poder pues, fabricar proteínas tampoco. Aquí tenemos el kwashiorkor, es un símbolo. El kwashiorkor se da en la niñez, cuando los niños están malnutridos, miren sus bracitos están flacos, pero el abdomen está distendido. Y esto es pura agua, es ascitis. ¿Ven? ¿Por qué ascitis? Porque hay baja presión oncótica. La razón, hipoproteinemia. Entonces, o las proteínas no se comen, o las proteínas no se sintetizan, o las proteínas se están eliminando por orina. Una de las causas grandes. Un edema generalizado, ¿no? Obstrucción linfática. El daño linfático se puede producir
muy comúnmente por metástasis linfáticas, o sea, cáncer. Los carcinomas, tumores malignos, viajan por la linfa, ¿no? Producen metástasis linfáticas. Aquí podemos ver un ejemplo, cáncer de mama. Miren cómo los capilares linfáticos recogen la linfa de la glándula mamaria, lo llevan por vasos linfáticos hacia las cadenas ganglionares de la axila, del mismo lado. Ahora, cuando hay metástasis, las células tumorales se van a ir llegando hacia los ganglios y van a tapar los ganglios, van a destruir los ganglios linfáticos. Entonces el drenaje linfático está obstruido. El primer signo de edema va a ser la piel de naranja, como esta. La glándula mamaria y su piel empieza a tener hundimientos, parecido a cáscara de naranja. Además, si está obstruido también, afecta al brazo del mismo lado. Si se hace una cirugía para extirpar el tumor, también hay que extirpar los ganglios linfáticos de la axila. Y eso va a provocar edema en todo el brazo, porque como no hay linfáticos tan extraídos, todo el brazo empieza a acumular líquido por falta de drenaje linfático. Eso va a ser por unos meses, hasta que exista angiogénesis y se formen nuevos vasos linfáticos. Aquí vemos otro peor, parasitosis, como las filarias, ¿no? La filariasis. Las filarias son pequeños parásitos como gusanitos, ¿sí?, que entran por heridas de la piel, en los pies. Lugares tropicales donde la gente está descalza caminando, va a tener contacto con estas filarias, entran por la piel y se van hacia los linfáticos. Ahí se reproducen y se forma un ovillo de gusanos que va destruyendo el ganglio. Y como no hay drenaje linfático, no hay paso de linfa, la linfa se acumula y produce edema. Miren las piernas, ¿no?, llenas de agua. Esta condición extrema y es irreversible. Esto se va a denominar elefantiasis. La persona toma agua, pues todos tenemos que tomar agua, pero el agua se acumula en las piernas, ¿no?, como patas de elefante, porque todos estos ganglios pues drenan la linfa de la extremidad inferior. Esté interrumpido el flujo de linfa, el edema se va a presentar. Muchas veces incluso tienen que utilizar vendaje todo el día, vendajes elásticos para causar compresión y evitar que se vaya acumulando agua en las piernas. ¿Alguna vez han notado que cuando están todo el día, ¿no?, caminando, llegan a la casa en la noche y les duelen los pies? O les aprieta el calzado y los pies están hinchados? Y eso es porque el agua va haciendo por declive al lugar más bajo del cuerpo, los pies. ¿Qué hay que hacer? Quitarse los calzados al llegar a casa y poner los pies arriba, sobre la pared, para que esto ayude al drenaje linfático y ayude también al retorno venoso, haciendo masajes desde los pies hasta la pierna. ¿Y eso, verdad? Las embarazadas pueden presentar edema en el embarazo por compresión de las venas ilíacas, porque como el útero crece, ¿no?, en la pelvis, esto va comprimiendo un poco las venas ilíacas primitivas y va a haber congestión venosa y va a haber también edema por aumento de presión hidrostática. La presión hidrostática y el drenaje linfático es importante. Pregunta de examen, es este cuadrito en el libro. Aquí se resume todo, más retención de agua y sol. Para terminar, hemos hablado de insuficiencias, ¿no?, cardíaca, renal y hepática. Miren cómo la desnutrición, que hemos dicho, ¿no?, proteica, falta de síntesis hepática en la cirrosis, o síndrome nefrótico con proteinuria, producen una baja albúmina plasmática, hipoalbuminemia. Y es una hipoproteinemia. La presión oncótica u osmótica de la sangre baja y eso provoca edema. Al mismo tiempo, si hay insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea adecuadamente la sangre
Esto produce un bajo flujo sanguíneo renal. El riñón recibe menos sangre. ¿Qué va a hacer? Activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a provocar vasoconstricción, ¿no?, arteriolar para aumentar la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, aumenta la presión hidrostática de la sangre, causando edema. Y la aldosterona, a nivel de los riñones, el túbulo contorneado distal, produce retención de sodio, ¿no?, reabsorbe sodio. Y si hay reabsorción de sodio, va a haber retención de agua. Aumento de volumen se traduce como edema, porque el aumento de volemia va a causar aumento de presión hidrostática. Igual. Peor si hay ADH, la hormona antidiurética también reabsorbe agua del túbulo colector. Va a haber también más volemia y más edema. Todo está involucrado. ¿De acá? La desnutrición que hemos dicho, el síndrome de Kwashiorkor, es por desnutrición proteica. No consumimos proteínas, pues tampoco el hígado produce proteínas. Síntesis hepática baja, por cirrosis hepática. El hígado baja la síntesis de proteínas, especialmente albúmina. Y síndrome nefrótico, se produce proteinuria. Las proteínas se filtran en el glomérulo renal, se escapan por la orina y esto provoca hipoproteinemia, como hemos indicado acá. Y siempre la hipoproteinemia es a expensas de la principal proteína plasmática, albúmina, en sangre, ¿no? Hipoalbuminemia. Y si hay estos componentes, ¿no?, la presión oncótica disminuye. Disminuye la absorción plasmática y hay acumulación de líquido y retención. Hasta acá vamos a pasar. Vamos a quedar en morfología del nivel.